Les doy la bienvenida a esta charla, conversatorio, que tiene un componente diferente. Siempre tratamos en AIJUDEFA de ir sumando diferentes miradas y ir modificando los formatos de manera de que vaya siendo siempre atractivo para nuestros socios y para aquellos interesados en el derecho de familia, escuchar aquello que tenemos que decir mucho más allá de las fronteras de cada uno de nuestros países. Hoy día estoy simplemente acá para darles la bienvenida a todos, agradecerles su presencia y particularmente agradecerle a Isabel Winkles y a Flora Calvo, ambas dos destacadas, muy destacadas miembros socias de AIJUDEFA, que van a tener la generosidad de compartir con nosotros un caso real en el que ambas han participado, un gran ejemplo de la práctica, la puesta en práctica del derecho de familia internacional, el derecho internacional privado, pero más allá de eso diría yo, y ahí viene mi agradecimiento especial para Borja Brananova, perdona Borja si no me sale muy bien el apellido, que es el protagonista, ¿no? Hoy día tenemos aquí al protagonista de esta historia de perseverancia y de lo que significan en realidad que podamos permearnos más aún de lo que significa un conflicto de familia y hasta dónde pueden llegar las luchas con convicción en esta materia. Entonces, habiendo hecho esta introducción y teniendo el gusto de verlos a todos aquí, a los que ya se van uniendo, le cedo la palabra a Isabel, que hoy día va a moderar esta charla en que nos van a contar cómo fue que se dieron estos hechos. Buenas tardes. Bueno, gracias a todos por compartir aquí este ratito y especialmente gracias a Borja por querer hacernos partícipes de este caso, porque efectivamente es un caso de éxito y de esos casos que como abogado he ido siguiendo desde el principio. No se me olvidará cuando me contactó Borja por primera vez, que además era mi primer día de vacaciones y me pidió un compañero que hablara con un cliente que tenía un problemón en Dubái y total, que efectivamente hablamos. Yo mirando al mar y hablando con Borja diciendo qué problemón tiene, porque efectivamente había descubierto que su mujer surafricana, residentes los dos en Dubái, tenía la intención de presentarle una demanda y además bajo la Sharia. ¿Y qué podía hacer? Y digo, ostras, pues ¿qué podemos hacer? Pues vamos a ver si efectivamente conseguimos introducir un poquito de sentido común en unos procedimientos que para el occidental muchas veces no tienen, y si conseguimos efectivamente trasladar el contenido de nuestra legislación interna dentro de una normativa que no tiene nada que ver con la normativa de otros países, como es la normativa islamista. Y a partir de ahí empezó una lucha que nos ha mantenido unidos durante todos estos años, verá Borja. Nosotras desde España, intervino Flora, autora de un par de los dictámenes más importantes que han tenido efectivamente mucha relevancia en la decisión final, porque hubo que llegar hasta el Tribunal Supremo para lograr esto. Pero vamos, aquí el elemento clave, aparte de la sabiduría jurídica de Flora y bueno, pues la aportación que hayamos podido tener Javier O'Callaghan, un magistrado del Tribunal Supremo que ya jubilado nos hizo un par de dictámenes también que también fueron relevantes, pero vamos, aquí realmente lo relevante y que es, yo creo que lo interesante de esto es escuchar la perseverancia de un padre, porque para mí es un caso de éxito del amor de un padre que no se le ha puesto por delante absolutamente nada, ni su patrimonio, que me consta que al final se ha acabado pues casi despatrimonializado por el dineral que ahora también explicaremos, porque todas las aportaciones que hacíamos desde aquí de legislación tenían que ser adveradas y legalizadas por la embajada, todo con unos costes elevadísimos, pero no se le ha puesto nada por delante. Pero es que lo más asombroso para mí de Borja es que consiguió efectivamente su éxito con nominación a los premios Príncipe de Asturias de por medio, pero es que ha seguido con la lucha hasta que ha conseguido cambiar una legislación. Con lo cual, pues realmente para mí el honor es estar aquí con Borja, escucharle a él el relato. Yo iré introduciendo las puntualizaciones que me parezcan y luego Flora, que también ponga evidentemente la parte del derecho internacional, que fue importante porque sin el sustento jurídico esto pues no lo hubiéramos evidentemente conseguido. Pero fue una combinación, la verdad que bastante mágica, lo que ha conseguido al final un resultado.
y que demuestra que querer es poder. O sea, las fronteras son las que cada uno nos pongamos a nosotros por delante, pero no existen en realidad. Es las ganas que tengamos de luchar contra esas barreras. Borja, empieza, dispara. Bueno, pues Isabel, muchísimas gracias a la asociación y a todas las personas que están escuchando todo esto. La verdad que ha sido una situación impredecible y una situación incomprensible para una persona como yo, que salgo de España a buscar fortuna en el extranjero, a trabajar como ingeniero casi desde poco más que adolescente. Me caso con una chica extranjera con la cual pues tengo una relación excelente y de repente cuando las cosas se ponen un poco raras me encuentro en un tribunal sharia islámico musulmán, que es el tribunal competente que va a decidir mi relación con mis hijos de por vida, ¿no? Entonces, bueno, cuando decidí ser progenitor, cuando decidí ser papá, fue para mí un acto muy consciente, es decir, cuando yo entré en la paternidad estaba en mis 40 años, ahora estoy en los 50, y bueno, pues fue un acto muy deseado ser papá, tener niños, y de repente me encontré que justo después de ser papá, el sistema judicial o la burocracia alrededor del sistema judicial me impedía estar en contacto con mis hijos. Y bueno, pues empecé a buscar ayuda cuando conocí a Isabel. Recuerdo que Isabel, no sé si te acordarás, cuando te dije que mi hijo tenía menos de 2 años y mi hija era recién nacida, echaste las manos a la cabeza y me dijiste: Borja, esto es muy difícil, muy complicado. Yo en todo momento siempre he sido defensor de que, igual que yo he tenido una mamá, un papá, una abuela, un abuelo, siempre he sido defensor de que las familias tienen que ser, vamos a decir, constituidas por miembros masculinos y femeninos, independientemente de donde seas. Luché desde un principio en hacer entender al sistema en que era necesario para el desarrollo de los menores que la custodia compartida se considerase y realmente se reían de mí. Es decir, los jueces, los abogados, incluso las autoridades aquí se reían de mí porque el sistema judicial aquí es un sistema judicial muy diferente a lo que estamos acostumbrados. La poligamia es la base fundamental del sistema judicial. Ellos tienen un sistema de familia muy diferente al nuestro. Las familias tienen unas estructuras muy diferentes, el número de los familiares es muy diferente y tienen un sistema, vamos a decir, más medieval que actual de cómo gestionan la familia. Dicho todo esto, cuando conocí a Isabel, le dije: Isabel, esto es una carrera de largo recorrido, es una apuesta por un cambio. Isabel aceptó. Conocer a Isabel fue un momento fundamental en todo este proceso. Antes de conocer a Isabel trabajé con muchas personas que tuve que ir descartando porque no tenían ni las competencias ni las capacidades que tiene Isabel y su equipo. Y luego fue muy difícil encontrar aquí en este sistema judicial un abogado litigante, en este caso, que no tuviese miedo al sistema, porque aquí tenemos una serie de, vamos a decir, de impedimentos de expresarnos con una cierta libertad y más aún enfrentarte a un sistema que de por sí es un sistema fundamentado en una religión y pues las cosas se pueden malinterpretar, incluso el oponerte al sistema se puede considerar hasta una ofensa penalizable, ¿no? Dicho todo esto, Isabel, muchísimas gracias por conocerte a ti, a Flora. Desde luego, Javier O'Callaghan ha sido una pieza fundamental en todo esto, pero el abogado litigante local no le podemos perder de vista, que se ha enfrentado a su sistema. Ha habido momentos muy difíciles para nosotros. Involucramos también a Sudáfrica, porque la mamá, como has comentado, la mamá es de nacionalidad sudafricana y quisimos demostrar en todo momento que estábamos intentando ser justos con el desarrollo de los niños, es decir, que no fuese la legislación del papá o la legislación del matrimonio la base fundamental, sino que fuese la lógica de que estos niños tuviesen acceso a sus familias. Dicho todo esto, a día de hoy no hemos conseguido que los niños visiten su nación española. Han visitado la nación sudafricana 3 veces, siguen todavía atados a procesos judiciales, con lo cual no tienen la libertad que esperaríamos tener en una custodia compartida. Pero bueno, seguimos trabajando en hacer cambios. Como Isabel dice, no hemos tirado la toalla con la primera custodia compartida, ni hemos tirado la toalla con la primera jurisprudencia bastante atípica, es decir,
La jurisprudencia en nuestro caso determina que la custodia compartida no es un problema de cara al Islam, la Sharia, etcétera. Es bastante complicado explicar que en un sistema que supuestamente tiene que ser civil, la religión influye. Y dicho todo esto, pues bueno, ha sido un caso muy complejo, muy largo. Hemos empezado en el año 2016, principios, porque hemos conseguido retrasarlo. Podría haber empezado en 2015 y hemos pasado por una primera instancia, por una apelación, por una casación, hemos ido a una ejecución, hemos opuesto la ejecución y nos hemos metido en el año 2020, con lo cual es un proceso muy largo, muy costoso y bueno, pues con una carga complicada a nivel personal y una carga complicada a nivel económico. Que la primera sentencia, Borja, fue absolutamente un revés, porque utilizaron los argumentos de los dictámenes jurídicos nuestros, los utilizaron. En aquel momento eso había dictado, Javier O'Callaghan, magistrado del Tribunal Supremo Español, que todavía estaba en activo, director de la revista La Ley, justo había publicado un artículo sobre la custodia compartida en España, los recientes casos, y que aunque nuestro Código Civil seguía, y de hecho sigue diciendo que la custodia compartida tendrá carácter excepcional, la realidad es que el Tribunal Supremo entendía que era normal y deseable, con una jurisprudencia que venía sentada desde el año 2013 en España. Y era un artículo muy bueno, doctrinal, de Javier O'Callaghan, que recopilaba toda la última jurisprudencia. Entonces, legalizamos ese artículo, legalizamos el Código Civil entero, porque ¿cómo le podíamos demostrar a los magistrados islamistas que efectivamente el Código Civil decía lo que decía? Entonces lo legalizamos con un notario, se le ocurrió a nuestro notario legalizar el Código Civil entero, con las actualizaciones que estaban introducidas dentro del propio código para demostrarle que era la última edición, vía notarial lo hicimos, un informe de Flora que ahora explicará el contenido de su informe, y todo eso se lo mandamos a los jueces, al magistrado, vamos, al abogado que efectivamente ha tenido una pata importantísima, al Garib, para que él lo aportara y lo defendiera ante el tribunal, y el tribunal lo que pasa es que utilizó esos argumentos en contra, o sea, dijo que no precisamente por esos argumentos, aunque luego, bueno, la audiencia de alguna manera rehizo eso. Flora, ¿tus argumentos para poder defender aquello? No. Está silenciada, Flora. Hola a todos, encantada de participar en este seminario. Entonces, bueno, se trataba de un caso muy complejo porque él era español, residente en Dubái, ella sudafricana, residente en Dubái. Entonces, lo primero que se plantea era qué tribunales eran competentes para conocer del asunto. Entonces, en el Estatuto Personal de Emiratos, en el Código del Estatuto Personal de Emiratos, que era la ley aplicable, la norma aplicable a las cuestiones de competencia y de ley aplicable, pues se decía que los tribunales competentes eran ellos porque el demandado residía en un emirato que era en Dubái. Entonces, se planteaba la cuestión de cuál sería la ley aplicable al divorcio. El problema es que la demanda se había fundamentado en la ley Sharia, a pesar de que ninguno de los dos era de religión islámica, que es la ley Sharia se aplica cuando por lo menos uno de los dos es musulmán, pero en este caso no pasaba. Y había una norma de conflicto en ese código del Estatuto Personal de Emiratos que decía que cuando hubiese un divorcio entre extranjeros, la ley aplicable era la ley nacional del marido. Entonces, la ley nacional del marido era la ley española y nosotros teníamos un artículo en el Código Civil, el artículo 92, que decía que el juez, en el caso de que existiese una crisis matrimonial, pues decidiría quién tenía la custodia, quién tenía los derechos de visita y demás. En aquel momento, nosotros pues empezábamos a asomarnos a las custodias compartidas, porque normalmente era custodia materna con unas amplias visitas para el padre, pero empezábamos a asomarnos a eso. Y había habido una reforma en el año 2005 del artículo 92 del Código Civil, que era el que hablaba de la custodia de los hijos cuando había crisis matrimoniales, que decía que excepcionalmente se podía otorgar una custodia compartida cuando no hubiese acuerdo de los padres en este sentido, porque sí se permitía cuando los padres hubiesen acordado en un convenio regulador, en los divorcios de mutuo acuerdo, que querían una custodia compartida, pero en el caso de que uno quisiese y el otro no, pues era excepcionalmente con un informe favorable del Ministerio Fiscal. Esto es lo que venía en la ley, pero la jurisprudencia lo había matizado.
De hecho, primero, pues una sentencia del Tribunal Constitucional quitó esa necesidad de que el informe del fiscal fuera favorable. El informe del fiscal siempre es necesario en nuestros procedimientos porque cuando hay menores tiene que informar, pero ya no era necesario que el informe del fiscal fuera favorable. Eso ya tenía que valorar el juez, según fuese el informe del fiscal, si la custodia compartida del menor era favorable para el menor o no. Y después, pues los tribunales empezaron a cambiar la excepcionalidad que venía en la ley, diciendo que realmente lo deseable es que existiese una custodia compartida y cuando realmente se otorgase la custodia a uno de los padres fuese cuando esa custodia compartida no fuese en interés del menor, porque se entendía que los padres tenían que participar plenamente ambos en la educación y la crianza de sus hijos y solo excepcionalmente, si las condiciones no se daban y eso no era bueno para el menor, sería cuando hubiese una custodia exclusiva de uno de los progenitores, que en España generalmente sería de la madre. Claro, esto había que explicarlo a un tribunal Sharia, que le tocaba aplicar una ley que no era suya, que tienen pues tatuado en el ADN lo que tienen que hacer y que están pegados además a la letra de la ley. Como contaba Isabel, pues fue muy complicado el poder acreditar la vigencia y contenido del derecho español que tenían que aplicar, porque no veíamos la forma de hacerlo parcialmente. De hecho, ellos no consentían que acreditase la vigencia y contenido de los concretos artículos del Código Civil, que nuestro Código Civil tiene muchos artículos, como todos los códigos civiles, y entonces no consentían que se acreditasen solamente esos artículos, sino que se tenía que acreditar todo el Código Civil. Y además nuestro Código Civil es del año 1889, con lo cual el notario decía que tenía que acreditar todas y cada una de las reformas que había sufrido esta norma durante todos esos años desde el año 1889. No sabíamos cómo salir de esa situación porque era imposible acreditar la vigencia y contenido del código de esa manera, por lo cual a él se le ocurrió, como dijo Isabel antes, decir, bueno, pues yo lo que sí puedo hacer es coger un ejemplar que es del Código Civil que esté absolutamente actualizado, decir que esto está absolutamente actualizado y unirlo al acta notarial. Entonces se consiguió que eso le sirviese al tribunal que estaba conociendo el asunto allí en Dubái y se pudo acreditar el contenido y vigencia. Pero claro, la letra de la ley no le favorecía a Borja porque se hablaba de excepcionalmente la custodia puede ser compartida y siempre que haya una situación más o menos cordial o más o menos aceptable entre los padres. Y hubo que explicar no solo que las sentencias del Tribunal Supremo aquí ya decían que la custodia compartida era la regla y que las custodias exclusivas maternas eran la excepción, sino explicar la importancia de la jurisprudencia en España, la importancia de cómo avanza el derecho. A veces la realidad avanza más que la ley, la jurisprudencia avanza más que la ley y aunque la ley no se había reformado, realmente sí que se había reformado en la práctica porque la palabra excepcional se había convertido para las custodias exclusivas y no para las compartidas. Eso fue. Entonces... Porque Borja, ¿qué es lo que pedía? Recuérdanos qué es lo que pedía tu exmujer en la demanda como alimentos, como custodia. ¿Qué es lo que pedía en la demanda que es prácticamente lo que le reconoció la primera sentencia? Bueno, la demanda inicial, los miembros del juzgado que tuvieron la oportunidad de comentarlo conmigo, para ellos fue una demanda absolutamente estratosférica, pero era una demanda que es posible, es decir, no existe ningún mecanismo que limite esas demandas. La cuantificamos en su día, era del orden de magnitud, considerando que la custodia y vamos a decir la compensación llegase hasta la mayoría de edad de los menores, estaríamos hablando de 10 millones de dólares. Exactamente, eso es. Y en primera instancia, el juez que le dimos un premio a la honorabilidad, la bajó a 4 millones de dólares. Bueno, no estuvo mal. O sea, el hombre hizo un grandísimo trabajo de bajar de 10 millones de dólares a 4. Yo, desgraciadamente o afortunadamente, no soy torero ni futbolista, soy un ingeniero normal y corriente, como muchos ingenieros en este planeta, y cuando me pusieron esto delante no me lo podía creer. Pero la realidad es que es factible, es decir, estamos en un país pues que la legislación lo permite, en una sociedad que realmente estas cosas son normales y al final, pues para mí fue muy duro ver que un juez era capaz de acceder a este trámite y más aún el juzgar que yo tendría que afrontar todo eso. De hecho, en todo momento intentamos justificar, o no justificar, explicar que ese tipo de soluciones no eran sostenibles,
pero no entran a razón. Es decir, ellos al final utilizan unas tablas matemáticas sencillas, con lo cual intentan que, bueno, pues ellos no consideran cuáles son tus activos o tus pasivos, ellos simplemente consideran lo que son tus ingresos brutos y de ahí hacen sus cuentas, y si tú no eres capaz de soportar las cargas, pues tendrás que tomar tus medidas. Bastante duro, Isabel, la verdad. ¿De visitas cuáles eran las visitas que te ofrecían? Bueno, cuando yo te conocí a ti, Isabel, lo primero que intenté entender era, en el caso más desfavorable, que yo no tuviese acceso a los niños, cuál sería el máximo número de visitas y cómo yo podría acceder a ellos. En ese momento descubrí, que fue el momento que se me pusieron los pelos de punta, los 4 que me quedan, descubrí que tenían un centro de visitas controlado por el gobierno, donde, vamos a decir, de una forma no regular, el progenitor con la custodia tendría que llevar a los menores, dejarles en ese centro durante 3 horas un viernes después de la hora del rezo. Es decir, cuando vi la foto completa no la entendí, y de hecho empecé un proceso de quejas contra el sistema judicial dubaití, contra el sistema de derechos humanos de Dubái, diciendo que eso no era posible, y antes de que mi caso empezase, cerraron el centro de visitas. Horrible. No lo podéis entender lo que es eso, llegar a un sitio donde nadie habla inglés, que es el idioma que más o menos los extranjeros utilizamos, todo en árabe. Las personas que estaban trabajando allí, ninguna persona tenía algún tipo, vamos a decir, de proyección profesional, pedagógica, o vamos a decir de conciliación. Eran simplemente empleados del gobierno, donde tú tenías que dejar a tus hijos ahí, registraban que tú los dejabas, te daban 3 horas de visitación, y al final la situación era que los niños, en 2 o 3 vistas o visitas, los niños pedían no volver ahí, y los gestores del centro registraban que el niño no quería ver al progenitor que estaba visitando, con lo cual eso fue bastante grave, y al final ese centro se cerró, pero lo complicaron más porque consideraron que ese centro pues no estaba a la altura de las circunstancias, y decidieron que fuese un centro policial, el centro de intercambio de los menores, con lo cual agravó más el problema, porque al final los menores, pues los niños no están de acuerdo a ir a un centro policial cuando tienen una mínima consciencia. Dicho todo esto, en un año un padre o una madre, porque la custodia sería paterna dependiendo de la edad de los menores, o materna dependiendo de la edad, tienen su sistema judicial, solo considera la custodia absoluta, o solo consideraba la custodia absoluta, porque tenemos un caso ya de que han legalizado la custodia compartida. En su sistema judicial, al considerar solo la custodia absoluta, pues eso hacía que al final los niños estén en una situación de mucha tensión, una situación de desconexión absoluta con uno de sus 2 progenitores. En mi caso, que yo tuviese acceso a los niños era casi imposible por la edad de los menores, y en un año, como decía, tendría un progenitor que no tenga custodia, podría verles al mes 1 o 2 veces, con lo cual estaríamos hablando de 6 horas al mes. En un año estaríamos hablando de, pues igual, 60, 80 horas. Vamos, absolutamente inconcebible. Pero tú conseguiste escapar de eso, ¿verdad? Sí, porque cerramos el centro. Y cuando después lo pasaron a la policía, hicimos muchísimo ruido. Una serie de progenitores, hombres y mujeres, nos juntamos, hicimos muchísimo ruido de que eso no era coherente. Luego, además, también trabajamos en crear una asociación sobre alienación parental. Es decir, como no podíamos decirles a ellos en su cara que su sistema judicial y su legislación y sus procedimientos eran promotores de la alienación, pues intentamos crear una ONG, para que de hecho conseguimos la licencia sobre la alienación parental, y de alguna forma intentamos ser los interlocutores con los organismos gubernamentales que están en contacto con el menor. Podemos estar hablando del sistema educacional, el sistema judicial, el sistema policial, para ser promotores de que tendría que haber un cambio. Y gracias a toda la presión que hemos hecho, Derechos Humanos Dubái tomó la delantera, cogieron un poco el testigo y utilizaron ellos toda esta argumentación para ser ellos los promotores de un cambio. Todo esto de alguna forma ha derivado en que en Dubái a día de hoy se considere que la custodia compartida es más que casual, es importante y necesaria, y que también la alienación parental
y los elementos psicológicos, psiquiátricos detrás de los casos de familia pues no pueden ser desestimados. En mi caso en particular, si te acuerdas, Isabel, introdujimos al doctor Álvaro Rivera, que nos ayudó muchísimo a documentar y a sustanciar que la psicología del menor, el acceso a toda su familia, a los progenitores, es fundamental, y que el eso no estar reconocido, legislado o aceptado era un problema serio. Y doctor Álvaro Rivera nos hizo muchísimos informes sobre evaluaciones de riesgos o sobre posibles situaciones en las cuales un menor podría enfrentarse a una situación que de alguna forma le perjudicaría en todo su desarrollo emocional y en su desarrollo como ser humano, con lo cual, pues bueno, todo esto al final ha caído en buen puerto, porque la legislación actual de Abu Dhabi, que es una legislación del mes pasado, reconoce la custodia compartida y además la conecta al desarrollo emocional del menor, a la psicología del menor, con lo cual es muy importante. Álvaro Rivera es un psiquiatra de aquí de Madrid que efectivamente hizo un informe que también fue muy favorable. Pues como íbamos diciendo, pese a todos los informes, el Código Civil legalizado y todo esto, la primera sentencia pues, fue bastante negativa. En vez de los 10 millones te ponen 4 millones, pero digamos que no era suficiente y un régimen de visitas escaso. Y tampoco llegaste a salir de la casa, o sea, conseguiste quedarte en tu casa. Contra eso fuimos a la apelación y en la apelación hicimos un nuevo informe, ¿verdad, Flora? En esta apelación, ¿cómo fue el informe? Ahí intervenías tú, Javier O'Callaghan, magistrado supremo, ya estaba jubilado, con lo cual firmó el informe, con José Almagro, que era otro magistrado del Supremo jubilado, y contigo. ¿Y ese segundo informe de qué iba, Flora? Pues este informe lo que iba fue de un análisis de la sentencia, viendo que realmente no se había aplicado el derecho español, que era aplicable. Porque aquí lo que ocurría es que sí que habían dicho que se aplicaba el derecho español, pero habían aplicado la Sharia. Porque la Sharia lo que da es lo que decía Borja, que da un derecho de custodia preferente para la madre hasta que los niños son influenciables en religión, es decir, hasta que tienen una cierta edad y entonces pertenecen al padre. Realmente la madre tampoco tiene la patria potestad, tampoco ellos, la patria potestad, que son las decisiones importantes de los niños, se le atribuyen al padre. Y la custodia, a todos los efectos, se le atribuye a la madre, además con el derecho a tener la casa. El padre podría impedir que ella trabajara y entonces la tiene que mantener y la mantiene según su rango y según su estatus, como establezcan los tribunales. Aparte había en esta sentencia un montón de indemnizaciones que no se podrían dar nunca en derecho español. Por ejemplo, había una indemnización por la ida, que es el retiro legal, que existe en los países islámicos, es pues el tiempo que tiene que guardar la mujer para ver si está embarazada o no está embarazada antes de poderse volver a casar. Entonces, por ese retiro legal, pues tiene derecho a una indemnización. Después, en la sentencia de instancia, por ejemplo, en lo que se refiere a los alimentos, pues se puso una pensión de alimentos, pero después el padre tenía que pagar muchas cosas que dentro de la legislación española estaban incluidas dentro de los alimentos. Pues, por ejemplo, el seguro médico, por ejemplo, los gastos de la casa, por ejemplo, los gastos educativos. Todo esto pues, constituía una vulneración de los preceptos del derecho español y además iba contra el orden público español el hecho de que en la sentencia de instancia no se estableciese en ningún caso derechos de visita para el padre y no se estableciesen los derechos de visita que nosotros consideramos adecuados, porque incluso aunque se determine que uno de los progenitores es el progenitor custodio, los derechos de visita que tiene el padre no custodio pues son muchísimo más amplios que esas 6 horas, claro, cada 15 días, que además en la sentencia ni siquiera se llegaron a fijar, la sentencia no tiene visitas. Entonces se hicieron informes en este sentido, pues puntualizando y diciendo cómo se debería de haber aplicado el derecho español y que realmente no se había aplicado nada y que en su aplicación se habían vulnerado principios de nuestro ordenamiento. Así fue. Y esa segunda sentencia de apelación, esa ya recogió, todavía no, pero ya mejoró sensiblemente la resolución de la primera instancia, ¿verdad, Borja? ¿Cómo fue? Sí, es decir, la primera sentencia fue una sentencia básicamente siguiendo su legislación y su jurisprudencia. Resaltar que todo el sistema, vamos a decir, de evaluación de la situación es un sistema de asignación de la culpabilidad. No es un sistema basado en la colaboración, con lo cual es bastante duro porque ya de por sí invitan a las partes litigantes a de alguna forma demostrar culpabilidad, con lo cual a día de hoy
las personas lo que hacen es generar muchísimo ruido o muchísimas evidencias que lo que hacen es distanciar aún más a las partes. Y en la primera instancia pues hubo unos testigos y una situación también de asignamiento de la culpabilidad. En este momento se asigna que el divorcio se produce por mi culpa, es decir, que se me asigna la culpabilidad del divorcio, y esa culpabilidad nunca se me exime de ella. Es decir, al final, en todo el proceso, soy el culpable del divorcio y en ningún momento han sido de alguna forma justos con la custodia, justos con la legislación española, donde nosotros ya les explicamos por activa y por pasiva que es un derecho. Hay un derecho al divorcio, cosa que ellos no entienden, que hay un derecho al divorcio porque a ellos no les gusta que la mujer tenga derecho a divorciarse. Es decir, ellos en su legislación consideran que el hombre tiene derecho a divorciarse, vamos a decir, a placer, pero la mujer no tiene derecho a divorciarse, con lo cual tiene que demostrar culpabilidad, tiene que ser muy evidente, etcétera, etcétera. Primera instancia ocurre esto, vamos a apelación, en apelación se nos determina o se nos otorga una custodia compartida. Parece que en el veredicto determina un reparto de responsabilidades bastante ecuánime, pero la realidad nos dice más adelante que esto no es así, y al final lo que ocurrió es que se determina una custodia compartida por la presión grandísima que hicimos, por todos los mecanismos que utilizamos a nivel gubernamental, a nivel embajada, en medios de comunicación, etcétera, y al final lo que hacen es volver a determinar todo lo que tienen en su legislación desde el punto de vista de Sharia en cuanto a asignaciones de guarda, en cuanto a asignaciones de responsabilidades, en cuanto a asignaciones, vamos a decir, la patria potestad, como decía Flora, para ellos es inexistente para la mujer, con lo cual lo peleamos hasta la casación, pero fue una batalla imposible, ¿no? El juez que determinó la custodia compartida, muy orgulloso, el panel, porque era un panel, muy orgulloso de determinar la custodia compartida, muy orgulloso de intentar determinar, vamos a decir, una serie de reparto de responsabilidades lo más justo posible, pero cuando eso se eleva a casación, al final nos vuelven a dar 3 pasos atrás y nos arrastran a Sharia con una custodia compartida. Sí, efectivamente, pero por lo menos el nombre de la custodia compartida está. Para eso también tuvo su incidencia, que hicimos también, por supuesto, idea de Borja, y lo movilizamos aquí, para darle más visibilidad internacional al caso, que ha tenido mucha visibilidad, porque efectivamente ha sido un hito. Presentamos la candidatura de Borja a los premios Príncipe de Asturias, como he dicho antes, a través de una asociación en la que estamos varios de los socios de Judefa, se llama CEMIN. Somos miembros de esta asociación de protección de la infancia, y efectivamente hicimos ahí una candidatura que fue una cosa complicadísima. O sea, yo no sabía que presentar una candidatura era tan complicado, lo hicimos y gustó mucho, ¿verdad, Borja? Esa candidatura gustó mucho en Dubái, ¿verdad que sí? Porque sí, la verdad es... sí. Se sintieron halagadísimos. De hecho, cuando entendieron el orden de magnitud de lo que se estaba hablando, es decir, que se estaba hablando de una concordia entre las diferentes partes, en una concordia entre diferentes legislaciones o diferentes entendimientos, decidieron llamarme. Me citaron a una, vamos a decir, un grupo de trabajo, en inglés se llamaría workshop. Me llamaron para decirme que estaban absolutamente sorprendidos como un varón estaba tan, vamos a decir, tan centrado en estar con sus hijos, que ellos no lo veían así, porque ellos en el fondo pues tienen muchos hijos, varias mujeres, en fin, tienen otro tipo de entendimiento de cómo es la relación familiar, y estaban súper sorprendidos de todo, y me dijeron que, bueno, que habían cogido el mensaje, no sé si he perdido la imagen, sí, que habían captado el mensaje y que lo entendían, que tenían un problema, que tenían que hacer una serie de cambios. Los cambios les correspondía vamos a decir, al gobierno. El gobierno, en este caso, estamos hablando de un gobierno que no es un gobierno democrático, es un gobierno con una forma gubernamental diferente, y el gobierno tomó la delantera. De hecho, me pidieron permiso para tomar todos los documentos de nuestro caso, tanto los españoles, los sudafricanos como los emaratís, y trabajar en ellos. Los metieron en un panel de evaluación y han estado trabajando 5 o 6 personas de alto nivel con ellos, y pues al final está dando resultados. Es decir, está habiendo cambios en su legislación, lo están denominando como overhauling legal, es decir, es una revolución de su sistema legal, y la verdad que están muy orgullosos de que bueno, pues que ha habido alguien que haya sido un promotor de decirles de una forma política que esto no puede ser,
y que no solo es un asunto que afecte a gente como yo, que vamos a decir somos no musulmanes extranjeros, sino que sus propios hijos en el futuro no pueden estar sometidos a un sistema legal donde se les aísla de sus progenitores, porque al final estamos aislando, no nos engañemos, estamos aislando a los menores durante una década y media de una familia entera, ¿no? Da igual que los mayores se separen, los menores tienen que tener otro tipo de tratamiento. Entonces, bueno, ha sido para ellos un halago. De hecho, ellos querían ganar el premio Princesa de Asturias, o sea, querían ganarlo. ¿Qué tenemos que hacer para ganar? Y bueno, pues esto es algo difícil vamos a decir, de predecir. Ahí, pues en fin, se lo estudiaron, lo entendieron. Luego incluso pues, llegaron a la conclusión de que como era el sistema judicial el que estaba nominado, y vamos a decir, el sistema es un sistema independiente que no tendría que estar influido por otras, vamos a decir, otros asuntos, otras influencias externas, se llegaron a la conclusión de que, bueno, pues que lo dejaban al destino de la decisión de la candidatura, ¿no? Entonces, pero bueno, súper halagados, muy halagados. Dio mucha visibilidad. De todas maneras, esta reforma legislativa, Borja, afecta a los no musulmanes, ¿no? Lo que han hecho ha sido, de alguna manera, dividir la aplicación de la norma, ¿no? Bueno, pues esto le va a encantar a todo el mundo que esté escuchándonos ahora. Tomaron dos decisiones. Una, en su sistema legal, hacer más difícil que las mujeres se divorcien, porque al ver nuestro caso y ver los 10 millones famosos y ver todo esto, dijeron, es decir, no puede ser que una mujer tenga una capacidad de generar este daño. Entonces ellos en su cabeza dijeron, no, vamos a limitar el poder que tiene una mujer de pedir un divorcio y el poder que tiene una mujer de pedir una compensación, que para mí fue duro, pero no pude influir en nada porque al final pues todo esto ocurre en el mundo árabe con su cultura y con vamos a decir, con sus medios de comunicación, etcétera. Y decidieron por el otro lado que los no musulmanes, que somos muchos, es decir, al final pensamos que esto es un asunto cristiano musulmán, pero al final tenemos budistas, tenemos hindús, tenemos muchísimas culturas que aquí en este país y alrededor de este país pues conviven o cohabitan, y al final pues bueno, han decidido que en el caso nuestro, en el caso de los occidentales, que nos llaman los westerners, ¿no? Los occidentales, no tenía sentido que nos arrastren en su mundo de Sharia. Con la Sharia no es solamente el hecho. Ayer nos han dado la noticia que, por ejemplo, ya permiten que una mujer se quede embarazada sin estar casada. O sea, estamos ya en un proceso, una revolución. Es decir, antiguamente, si una mujer se quedaba embarazada y no estaba casada, era un delito penal. Hace unos meses, imaginaros lo grave que es. Quedarse embarazado no es algo que decir, bueno, es una cosa que puede ocurrir involuntariamente o desafortunadamente o afortunadamente. Y bueno, pues esto, pues la persona se encontraba que si tú vas a hacerte un testeo de si estás embarazado o no, y el médico ve que estás embarazado y no estás casado, tiene que reportar a las autoridades y automáticamente entras en un proceso, vamos a decir, penal. Eso no tiene sentido, ¿no? Entonces todo esto está cambiando marchas forzadas, y en el caso que nos interesa a nosotros, que es en el caso de la familia, con nuestro caso han ocurrido otra serie vamos a decir, de cambios. El primer más importante es que permiten a las parejas cohabitar sin estar casadas. Es muy importante. En nuestro caso, Isabel, si tú te acuerdas, tuvimos que demostrar que al final la pareja, si no éramos vamos a decir, los guardianes o los custodiantes, las mamás, tanto de la mujer como la mía, serían la siguiente parte. Es decir, si nos desacreditan a nosotros como guarda y custodia, las siguientes personas que entrarían en la baza serían o la mamá de mi exmujer o mi mamá. Tuvimos que demostrar que mi mamá estaba en el país, etcétera, etcétera, porque no concebían que una custodia compartida fuese para un papá porque no tiene una mujer. Entonces me decían, o usted se casa, o usted trae a su hermana, yo no tengo hermanas, o usted trae a su mamá. Si te acuerdas, fue un proceso bastante complicado. Tuvimos que demostrar que mi mamá era una persona pues titulada, una mamá preparada, etcétera, etcétera, que no tiene sentido. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que la abuela que no tiene una titulación no puede estar con sus nietos? Es un proceso muy difícil de explicar, pero bueno, un proceso que hemos ido viviendo día a día durante 5 años y que hemos tocado muchas puertas y hemos cambiado muchas cosas que para ellos eran estándar, y con nuestra argumentación se han dado cuenta que, bueno, eso de estándar lo tienen que mirar y volver a mirar porque, claro, no es estándar para todo el mundo. Porque ¿cuántos millones de occidentales viven en Emiratos? Yo me acuerdo que en su día lo leí porque eran cifras que manejamos.
Sí. Y eran muchos, no sé si tanto como población local, o sea, no musulmanes frente a musulmanes, pero era un número realmente elevado, o sea... Sí, en Emiratos hay 10 millones de personas aproximadamente, estoy hablando un poco de memoria porque ha habido una reducción de la población ahora con corona, sobre 10 millones de personas de los cuales solamente un 10% son nacidos aquí emaratís. Es decir, 90% de la sociedad somos extranjeros y de este 90% hay una población muy fuerte filipina, hay una población muy fuerte también india cristiana, con lo cual pues, vamos a decir que hay un porcentaje muy alto de cristianos, hay un porcentaje muy alto de hindús también que vienen de la India y bueno, pues también hoy en día tenemos muchísima gente de Asia, sobre todo de China, con lo cual hay un porcentaje importante de budistas y de otro tipo de creencias que vamos, no tienen nada que ver con lo que es el Islam. Pues este fue un poco el resumen de esta odisea en 5 años, una lucha sin cuartel, donde Borja lo ha dado todo, donde le hemos acompañado nosotros y otros profesionales magníficos en la medida de lo posible y al final pues un caso de éxito que se podía haber estampado, pero no se arredró en ningún momento y siguió luchando hasta alcanzar no solo su propia custodia compartida con las limitaciones que tenga, pero es su custodia compartida y que va a seguir luchando, sino incluso con una modificación legislativa. O sea que reitero mi felicitación. Si tenéis alguna pregunta, compañeros, la historia desde luego la historia es interesante. Daniela. Bueno, reiterarte mi agradecimiento, Borja. La verdad es que si bien aquí somos todos abogados de familia y estamos acostumbrados a permearnos de los problemas y de estas vicisitudes tremendas que traen los conflictos de familia, la adversidad a la cual te viste enfrentado es absolutamente particular y es una gran batalla y felicito que lo hayas además transformado en una lucha para beneficiar también a otros, no solo tu propia causa. La verdad es que estas cosas impulsan, ¿no?, a este tipo de agrupaciones en que muchas veces queremos generar cambios que beneficien a todos. Te agradecemos este ejemplo de perseverancia. Yo tengo una pregunta para Flora, Isabel, porque a mí, al menos desde mi sistema, me hace ruido. ¿Por qué ustedes hablan de que el derecho español era el derecho aplicable para la solución del caso? ¿Qué normativa, no, es la que ustedes estaban aplicando para sostener aquello? Vale, ¿se lo explico yo, Isabel? Pues sí. A ver, dentro de las cuestiones de derecho internacional privado, todo tiene especialidades, ¿no? Una de las especialidades es qué tribunal es competente cuando hay un asunto con elemento extranjero. Entonces tienes que mirar las normas de competencia de los países para saber si el país donde tú quieres poner la demanda es competente o no lo es. Entonces, todas las cuestiones de familia se regulaban en el estatuto, en el código del Estatuto Familiar de Emiratos Árabes. Y este código tenía normas de competencia y normas de ley aplicable. Entonces, la norma de competencia era un artículo que decía que los tribunales de Emiratos serían competentes cuando el demandado tuviese su residencia en Emiratos. Toda la familia aquí tenía la residencia en Emiratos, los tribunales españoles no eran competentes, probablemente los sudafricanos tampoco, aunque desconozco sus normas de competencia, entonces había que poner la demanda allí. De hecho, ella se adelanta y pone la demanda allí. Yo no sé si hay algún tipo de tribunal que sea civil o solo son de la Sharia, porque en Emiratos pues son así, pero en cualquier caso ella fundamenta la demanda por la ley Sharia, porque la ley Sharia en este caso le favorecía a ella, que le daba la custodia sin mirar de los niños y obligaba a él pues a mantenerla en las condiciones en que ella pedía. Entonces, una vez que ya los tribunales de Dubái son competentes, él contesta y tiene que contestar si, de acuerdo con la ley Sharia, o mira a ver si puede haber una ley que sea aplicable. Entonces, hay otra norma dentro de la Sharia que es la norma de conflicto, que te dice cuando el asunto está conectado o tiene un elemento extranjero, si se aplica la ley de allí, la ley Sharia, o una ley extranjera. Y en este caso hay una norma dentro de este código que dice que la ley aplicable cuando se invoque por una de las partes es la ley nacional del marido, que es una ley con un punto de conexión
machista, obviamente, porque aquí nosotros... Muy machista. En este caso, la verdad, nos ha favorecido porque era una ley más razonable, porque la conexión puede ser machista, pero el resultado en este caso no era machista. Entonces, era razonable. Pues entonces, por eso, la norma de conflicto que les obligaba a ellos, porque es su propia norma de conflicto la que le obliga al juez, pues indica que la consecuencia jurídica es la aplicación de un derecho extranjero. Y ese derecho extranjero era la Ley Nacional de Borja, como además a él le afecta el derecho común, el derecho civil común, no el foral, pues sería el Código Civil español. Eso era. Muchísimas gracias, Flora. Súper interesante porque, claro, efectivamente es una norma que me parece brutal, pero es justamente la habilidad de los abogados litigantes el encontrar esas normas que a veces son brutales para la resolución del caso específico. Te dejo, Isabel, la palabra. ¿No? Si alguien tiene alguna otra pregunta, aquí estamos encantados. Dilia está preguntando, doña Dilia, abra su micrófono y salúdenos y pregunte a viva voz. Tenemos una mega autoridad, personalidad maravillosa, abogada República Dominicana. Hola, muy buenas tardes desde República Dominicana. Estoy feliz de estar aquí y de escuchar, bueno, el caso, y felicidades a Flora y a Isabel y Borja. Admiro tu valentía y tu persistencia. Pregunté ahí en el chat cuál es la situación actual, cómo te estás relacionando con tus hijos ahora mismo, cómo compartes el tiempo con ellos. Quería saber qué pasó con los famosos $4 millones, si tuviste que pagar algo o no, y si Isabel y Flora tuvieron que ir a los tribunales en Dubái para explicar la norma española. Tú primero. Bueno, la relación con los niños, excelente. Es decir, cuando el proceso pasamos por una primera instancia, después la primera instancia se determina en el año 2017, en primavera, en abril de 2017, luego nos vamos a una apelación que se va a Navidad del 2018, de apelación nos vamos a casación, que nos metemos primavera-verano del 2019, y de eso nos vamos a una ejecución que nos metemos en el año 2020. En todo este proceso, gracias a una disputa sobre la vivienda, que es lo más bonito que me ha pasado en mi vida, es decir, me han intentado echar de casa y al intentar echarme de casa, pues se han quedado aquí todos y yo me he quedado en casa, pues he podido convivir con mis hijos desde que eran tan pequeñitos, ahora ya son más mayores, el niño ya tiene 8 años y la niña 6 y medio, Sebastián y Olaya, una maravilla de niños que hablan español perfectamente. Y la verdad que Isabel además los va a conocer la semana que viene en Madrid, porque hoy he tenido la autorización por primera vez del juez después de un proceso larguísimo donde hemos estado luchando por intentar convencer al sistema judicial de que tenemos que viajar a España. Hemos tenido otras vías, no solamente la vía, vamos a decir, la vía del caso principal, hemos tenido otras vías de presión y una ha sido muy importante, una vía muy importante ha sido el solicitar viajar, donde se discrimina el rol del guardián y del custodiante. Como no tienen custodia compartida, no acaban de entender que 2 personas pueden tener la custodia compartida y no nos dejaban, a la mamá y a los niños les dejaban viajar a Sudáfrica, han viajado 3 veces, pero a España nunca han ido y hoy se ha determinado por primera vez que podemos ir a España. Es una maravilla, un proceso largo y bueno, pues en todo este proceso, gracias vamos a decir, la disputa sobre la vivienda, porque la disputa, que Isabel lo va a explicar mejor que yo, tiene el componente de uso y el componente de propiedad, pues bueno, en el componente de uso se ha intentado en todo momento tener uso de la vivienda y utilizando Sharia, la otra parte estaba intentando tener uso sin tener responsabilidades económicas sobre la vivienda, cosas que la vivienda pues tenía unas cargas, vamos a decir, bancarias, unas hipotecas, unas cosas sobre que al final todo eso pues se la ha ido eximiendo hasta que nos hemos divorciado y hemos tenido que abrir otro proceso porque cuando estás casado a ella la consideran totalmente y no, con ninguna responsabilidad sobre ninguna carga económica, bien sea de la vivienda, bien sea una hipoteca, bien sea un coche, bien sea un colegio, cualquier carga para la mamá es nula y para el papá es el 100%. ¿Qué ocurre? En el momento que se produce el divorcio ya no se nos considera matrimonio y en ese momento le vienen las cargas.
Entonces, con los niños, volviendo a la pregunta principal, que es los niños, he convivido con ellos durante todo este proceso, pues el día a día. Al principio era muy duro, Isabel me ayudaba mucho porque pues al final yo tenía mucho bullying en casa, harassment, etcétera, etcétera. Y eso fue un eye-opener, fue lo que a los jueces les llenó el corazón. Cómo este hombre está aquí, ninguneado, machacado, se me metió la familia política, medio echarme de casa, que tuvimos muchos casos también para intentar defender que se me metía la gente en casa a vivir, me generaban gastos y yo no podía hacer absolutamente nada. Eso a los jueces les encantó, de que yo estuviese ahí 4 años, 5 años, en plan estoico, en plan, vamos a decir, defensor de la causa perdida. Y luego ha habido otro caso, Isabel, muy importante por el cual ellos determinan la custodia compartida. No es porque sea un derecho o sea casi mejor para el niño, porque yo pago. Si te acuerdas, Isabel, a ellos les encanta que yo pague. Yo, pase lo que pase, yo estoy haciéndome cargo de los costes, con lo cual dicen, este es un grandísimo padre porque paga, ¿no? Que para mí fue muy frustrante. Asumías tu responsabilidad, o sea, no vinculabas ese compartir el tiempo con evitar pagos, sino que tú asumías y afrontabas los pagos que tú tuvieras que hacer por tus hijos, colegios caros, etcétera, y tú en ningún momento dejaste de asumir ningún tipo de responsabilidad patrimonial ni pecuniaria de ninguna clase. Estabas ahí, pero seguías luchando pero estar presentes en su vida, por estar con ellos en tu día a día. Y eso es lo que veían, que no era un intento de escaquearte de hacer pagos, sino que era auténtico interés por convivir y estar al lado de tus hijos, con independencia de la responsabilidad económica de la que no hiciste dejación en ningún momento, efectivamente. Sí, luego todo este proceso, estos 5 años, los niños tan pequeños, pues me ha dado con ellos una relación excepcional porque me he dedicado a ellos en cuerpo y alma. Y hemos tenido una vida muy, vamos a decir, muy plena en cuanto a disfrutar del día a día. Yo en todo momento pensé que iba a dejar de verles, con lo cual para mí ha habido momentos muy duros en el pues, casi pensé que los iba a perder de por vida, de perder ese contacto. Entonces hemos vivido siempre la relación pues con mucha intensidad. El hecho de que mi madre se moviese a Dubái para poder demostrar de que había una mujer en mi vida sin tener que casarme, que eso es algo para mí, les dije, no me voy a casar, o sea, no me pueden ustedes, ¿cómo me pueden intentar convencer que me tengo que casar para cuidar de mis hijos? No tiene mucho sentido, ¿no? Pues mi mamá estuvo aquí separado de nosotros hasta que se produjo la ejecución. No les he comentado, pero ahora les comento que los jueces determinan, el proceso empieza en el año 2016 oficialmente y solo permiten en el año 2019 el divorcio. Es decir, nos tienen en el limbo el año 2016, el 17, el 18 y en el 19 permiten el divorcio, y cuando permiten el divorcio le dicen a la otra parte, hasta que usted no deje la vivienda familiar, no empieza la custodia compartida y no empieza, vamos a decir, las compensaciones a usted que van a ser cuantiosas. Usted me preguntaba, señora, ¿cuáles son las cargas ahora mismo? Pues mira, yo ahora mismo tengo unas cargas bastante, vamos a decir, bastante razonables debido a vamos a decir, el desequilibrio que hay entre la pareja, es decir, yo tengo más ingresos, la mujer tiene menos ingresos, por lo cual son bastante razonables. Yo ahora mismo estoy contribuyendo, tengo que pagar la escolaridad de los niños, que es un coste, vamos a decir, separado, escolaridad privada, porque aquí la escolaridad pública solo corresponde a los nacionales emaratís, y luego pues está la compensación mensual, porque a mí me hacen pagar la vivienda a la otra parte, es decir, a mí me dejan vivir en la vivienda familiar, pero me hacen contribuir a la otra vivienda y además pues tengo unas cargas mensuales, aproximadamente estamos hablando de unos 3.000 euros mensuales o $3.000 mensuales, vamos a decir, en compensación por vivienda, etcétera, etcétera, y aparte me tengo que hacer cargo de los colegios, con lo cual dentro de los, empezando en $10 millones, pasando a 4, es algo bastante más razonable. No estoy de acuerdo porque al final han eximido a la otra parte de ninguna responsabilidad económica, y al final yo lo que me está ocurriendo en mi economía es que mi economía no es sostenible, es decir, mi economía continúa deteriorándose poquito a poco, y es algo que pues pelearé en un futuro, seguramente argumentando que la legislación nueva que han sacado, que ya considera la custodia compartida, también considera que las cargas económicas, o vamos a decir las responsabilidades económicas sobre menores, se tienen que distribuir, no pueden ser exclusivamente atribuibles a un progenitor, ¿no? Así que espero que le haya respondido a las preguntas. Si hay alguna que se me haya quedado, dígamelo, que no tengo problema en decirle. En cuanto al viaje, desgraciadamente no tuvimos ocasión, Flora y yo, de hacernos un viajecito a Dubái. Pero lo planeamos. Estuvimos muy a puntito. Lo planeamos, pero no llegó a ser necesario.
sino que hicimos los informes, tuvimos varias videollamadas con Algarib, con el abogado allí, pero nuestra presencia no fue requerida allí, con lo cual pues no. ¿Os hubiese encantado el Tribunal de Casación, el panel de jueces? Me recordaba un poquito la Guerra de las Galaxias. No sabía yo en qué sistema galáctico estaba, porque cada juez era de una nacionalidad. Había un emaratí, había un somalí, había un egipcio, recuerdo, había un sudanés y había un quinto, y cada uno con su, vamos a decir, con su vestimenta formal. Y bueno, pues cuando ves esto de frente y que deciden un poco tu vida, es bastante duro. Mi mamá y su hermana, las dos rubísimas como tú, Isabel, con sus rizos, aparecimos allí en casación, que se quedaron un poco sorprendidos porque rompimos un poco también su entendimiento de cómo una persona debe de entrar en un edificio de este tipo. Al principio a las mujeres se las obligaba a vestir con la ropa que te tapan, etcétera, etcétera, que es de color negro, que es una ropa que ellos consideran que es respetuosa. Nosotros consideramos que no es necesario, porque al final tapar a las personas, a las mujeres en particular, creo que no es adecuado. Y ellos pues consideraron, cuando vieron a mi madre toda rubia, a su hermana toda rubia, pues se quedaron un poco así, como diciendo, ostras, la que tenemos aquí liada con los españoles, ¿no? Pues sí, pues efectivamente, no tuvimos que ir, pero como si hubiéramos ido, ¿verdad? Y en el corazón, la verdad que ha sido algo, Isabel, increíble, y yo creo que se va a quedar en la retina durante muchos años. Sobre todo que hemos abierto una puerta y hay cosas, hay mecanismos que están en marcha de por sí. Es decir, a mí se me queda una espinita clavada, Isabel, y te lo tengo que decir, además ahora que están todos los compañeros o las personas de la asociación. No me gusta la legislación española, y tú lo sabes. He estado en contacto con varias legislaciones, están mejor redactadas y están, vamos a decir, son mejor, es más fácil interpretarlas. Nosotros dependemos muchísimo de la jurisprudencia y yo creo que eso habría que pelearlo. Por otro lado... El legislador español no quiere legislar, y declina esa responsabilidad en los jueces del Tribunal Supremo, que son los que marcan doctrina jurisprudencial. Ese es un problemón que tenemos aquí en España. Sí, eso sí, lo teníamos que pelear. Yo lo quiero pelear, Isabel. Sabes que estoy canino por entrar en esa pelea. Pero bueno, luego a la gente que nos está escuchando, hemos tenido apoyos de todo el mundo. De Chile hemos tenido muchísimos apoyos, de México hemos tenido muchísimos apoyos, de Brasil, de Inglaterra, de Alemania, de Francia, de Portugal, por supuesto, de Estados Unidos, de Tailandia, de India. O sea, el caso en general ha tenido muchísima repercusión porque hay muchísima gente que se siente absolutamente desprotegida ante el sistema al que se enfrentan. Es decir, económicamente es imposible que una persona normal, estándar, pueda enfrentarse a estos monstruos, vamos a decir, de sistemas monstruosos. Es imposible. Entonces, la única ayuda... Y tú lo has logrado, Borja. Es que tenemos que cortar ya, que se nos acaba la hora. Sí, bueno. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros y que nos hayas contado esto, que yo ya me lo sabía, pero la verdad que rememorarlo ha sido un auténtico placer. Muchas gracias a todos por haber compartido con nosotros este ratín y esta experiencia, que la verdad que ha sido enriquecedora. Borja, nos vemos en Madrid en breve. Sí. Y a lo mejor escribimos incluso esto, a lo mejor hasta lo escribimos, se nos ocurrirá alguna vía y lo compartimos. Fenomenal. Muchísimas gracias, Daniela. Gracias a todos. Gracias. Y a todos por estar aquí. Gracias. Muchas gracias y gracias por autorizar la grabación para que lo pueda ver mucha gente más. Un abrazo. Encantada. Gracias, Un abrazo a todos. Adiós.